En nuestro planeta azul hay un océano que nunca duerme, donde las tormentas pueden tragarse flotas enteras y muros de agua tan altos como edificios se elevan de la nada. Y bajo esa superficie aparentemente tranquila se esconden las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Este es el Océano Atlántico, una masa de agua que cubre unos 85 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde el helado Polo Norte hasta los mares salvajes del Océano Austral. Bienvenidos al Océano Atlántico, gigantes de las profundidades. El Océano Atlántico no es solo un océano, es el corredor de migración más largo, ancho y antiguo para la vida en este planeta. Durante millones de años, este océano se ha convertido en la arteria vital que conecta los dos hemisferios, donde cientos de especies marinas emprenden viajes de miles de kilómetros cada año, no por placer, sino por supervivencia. Se mueven para encontrar comida, para reproducirse, para escapar de los duros inviernos y para buscar aguas con oxígeno y temperatura adecuados. Cada ruta de migración es una sinfonía biológica tejida a partir de millones de latidos que pulsan al unísono, a partir de miles de millones de células que sienten las corrientes, el campo magnético de la Tierra y los sentidos del océano. Estos viajes no son aleatorios. Están gobernados por las colosales fuerzas del océano, como los giros, la circulación termohalina, los monzones, el campo magnético de la Tierra, los ciclos de luz e incluso los cambios climáticos globales. El Atlántico es un sistema vivo donde cada especie lee el mapa invisible que la naturaleza ha dibujado durante millones de años. Y en el centro de esos caminos encontramos a los gigantes símbolos de poder y perseverancia, las ballenas jorobadas, los cachalotes, los grandes tiburones blancos y los atunes rojos del Atlántico. Son los más grandes viajeros que llevan la memoria del océano en cada brazada de su nado. La ballena jorobada es uno de los mamíferos marinos más grandes e impresionantes del océano, particularmente prominente en el ecosistema atlántico. Con su constitución masiva, los adultos promedian entre 14 y 16 metros de longitud, aunque algunos alcanzan hasta 18 metros y pueden pesar hasta alrededor de 36.000 kilogramos, con algunas estimaciones que van de 22.000 a 36.000 kilogramos o más. Las hembras son típicamente más grandes que los machos, en aproximadamente 1 a 1,5 metros, un rasgo raro entre los mamíferos. Sus cuerpos son robustos y se estrechan hacia la cola con la piel mayormente negra o gris oscura en la espalda intercalada con distintivos parches blancos en el vientre, las aletas pectorales y la parte inferior de las aletas caudales. Estos parches blancos no solo sirven para el camuflaje, sino también como huellas dactilares únicas, para que los científicos identifiquen a los individuos a través de fotografías. La característica más llamativa son sus aletas pectorales extraordinariamente largas, de hasta 1/3 de la longitud de su cuerpo. Estas aletas son blancas o negras con moteado y están cubiertas de tubérculos alrededor de la boca y la cabeza, que son estructuras abultadas que contienen folículos pilosos sensoriales que ayudan a detectar el movimiento y los cambios en el agua.
La aleta dorsal es pequeña y tiene forma de joroba en la parte delantera, lo que da nombre a la especie. Las anchas aletas caudales tienen bordes ondulados e irregulares. Cuando se baten con fuerza, pueden producir sonidos fuertes y ayudar en las inmersiones profundas. Las jorobadas también tienen de 14 a 35 pliegues en la garganta, que permiten que sus bocas se expandan drásticamente para la alimentación por filtración. Se estima que su esperanza de vida es de 80 a 90 años, aunque algunos pueden vivir más. Alcanzan la madurez sexual entre los 5 y los 15 años, dependiendo de la población, y la madurez física alrededor de los 8 a 12 años. Las crías nacen con una longitud de unos 4 a 5 metros, con un peso de aproximadamente 680 a 1000 kilogramos, y se amamantan con leche rica en grasas durante casi un año, aunque pueden empezar a comer alimentos sólidos a partir de los 6 meses. Las ballenas jorobadas realizan algunas de las migraciones más largas entre las ballenas. Cada año completan viajes de ida y vuelta de hasta 16.000 a 19.000 kilómetros, entre los más lejanos de cualquier animal en la Tierra, desde las frías aguas de alimentación en el Atlántico Norte, cerca de Groenlandia, Islandia o Noruega, o el Atlántico Sur, cerca de la Antártida. Nadan directamente a zonas de cría más cálidas en el Caribe, las islas de Cabo Verde o frente a Brasil. Este viaje no es meramente geográfico, es una peregrinación musical. Las ballenas jorobadas son famosas por sus cantos que duran horas y pueden oírse a docenas de kilómetros de distancia. Cada población tiene su propio canto que evoluciona gradualmente con el tiempo y se transmite de generación en generación de machos. Durante la migración, los machos cantan continuamente, probablemente para atraer a las hembras a firmar su territorio o navegar por el vasto océano. Los científicos han observado que los cantos cambian en sincronía en la misma población, incluso cuando los individuos están a miles de kilómetros de distancia. Esta es una forma de cultura oral submarina, una prueba de una compleja inteligencia social. Las razones de su migración son claras. Las frías aguas del Atlántico Norte son ricas en alimentos como el krill y pequeños peces como el arenque, pero son demasiado frías y arriesgadas para las crías. El cálido Caribe ofrece aguas tranquilas y con escasos depredadores donde las crías pueden nadar y aprender a respirar con facilidad. Las madres ayunan de 4 a 6 meses durante la migración y la lactancia, dependiendo de gruesas reservas de grasa convertidas en leche rica. Una vez que las crías son lo suficientemente fuertes, generalmente, después de unos meses, madre y cría regresan al norte para alimentarse y reconstruir las reservas de grasa para el próximo invierno. Sin embargo, este épico viaje está amenazado. El cambio climático está desplazando las fuentes de alimento, como el krill y el arenque más al norte, lo que obliga a muchas poblaciones a nadar cientos de kilómetros adicionales para alimentarse, lo que lleva al agotamiento y a menores tasas de reproducción. El ruido de los barcos y el sonar militar perturba sus cantos de navegación, causando desorientación o separación de las manadas. Las colisiones con buques portacontenedores siguen siendo una de las principales causas de muerte en algunas poblaciones del Atlántico.
Sin embargo, la ballena jorobada perdura como un símbolo de perseverancia. Nadan a través de tormentas, a través de aguas heladas, a través de la larga oscuridad de la noche. Todo para cantar su canción y llevar la vida adelante a la siguiente generación. Si la ballena jorobada es el juglar errante del océano, entonces el cachalote es el buceador más profundo y el más migratorio vertical de todos. Pueden sumergirse a profundidades de hasta 3.000 metros más profundo que la altura del monte Everest si se invirtiera y permanecer sumergidos durante horas cazando calamares gigantes. Sin embargo, sus migraciones horizontales son igualmente notables, desde las cálidas aguas tropicales hasta las regiones templadas y subpolares. En términos de morfología, los cachalotes exhiben el mayor dimorfismo sexual entre las ballenas. Los machos maduros promedian unos 16 metros de longitud, con un peso de hasta 45 toneladas, aunque individuos excepcionales han alcanzado casi las 60 toneladas. Las hembras son significativamente más pequeñas, con un promedio de 11 a 13 metros y de 15 a 20 toneladas. Su cabeza ocupa hasta un tercio de la longitud del cuerpo, un enorme bloque rectangular lleno de aceite de espermaceti que ayuda en el control de la flotabilidad y probablemente desempeña un papel en el enfoque y la amplificación del sonido para la ecolocalización. La piel es de color gris oscuro, a negruzco, a menudo arrugada, hacia la parte posterior y está marcada por distintivas cicatrices blancas de épicas batallas en el abismo, con calamares gigantes como medallas de batalla grabadas en su piel. La mandíbula inferior alberga cientos de grandes dientes cónicos, cada uno de hasta 20 a 25 centímetros de largo, utilizados para agarrar a la presa en lugar de masticar. Las anchas aletas caudales y el único espiráculo en el lado izquierdo de la cabeza producen un surtidor bajo y en ángulo hacia adelante. Se estima que la esperanza de vida es de 60 a 70 años y algunos posiblemente superan los 90. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 9 a 10 años y los machos más tarde. Las crías nacen con una longitud de unos 3,5 a 4,5 metros, con un peso de aproximadamente 1 tonelada y se amamantan con leche rica en grasas durante 1 a 2 años, aunque comienzan a tomar alimentos sólidos antes. Los cachalotes macho migran más lejos que las hembras. Nadan desde el Caribe y el Golfo de México hasta el Atlántico Norte, cerca de Noruega e Islandia, incluso acercándose a los fríos mares del norte para alimentarse. Las hembras y las crías suelen permanecer en aguas tropicales durante todo el año, formando manadas familiares estables. Los viajes de los machos pueden abarcar de 9.600 a 14.500 kilómetros anualmente, cruzando la corriente del Golfo, la corriente de Canarias y los giros oceánicos. Los cachalotes dependen del sonido como una herramienta principal para la navegación y la comunicación. Producen potentes clics que alcanzan hasta 230 decibelios, el sonido biológico más fuerte de la Tierra, para ecolocalizar presas a miles de metros de profundidad. Estos clics también sirven para la comunicación a larga distancia a través de docenas de kilómetros. Cada clan tiene su propio dialecto de clics transmitido de generación
en generación. Sus migraciones están impulsadas por las corrientes y la disponibilidad de presas. Siguen las agregaciones de calamares gigantes que se mueven con los ciclos estacionales y los flujos profundos. A medida que los océanos se calientan, las distribuciones de los calamares cambian, lo que obliga a los cachalotes a viajar más lejos y más profundo. Los machos jóvenes a menudo se agotan en los largos viajes o quedan enredados en artes de pesca. El sonar militar perturba su ecolocalización, lo que lleva a la desorientación o al varamiento. Sin embargo, el cachalote sigue siendo un símbolo de resistencia. Llevan cicatrices de luchas titánicas en las profundidades del océano, con calamares gigantes, pero continúan sumergiéndose profundamente y nadando lejos para sostener su especie. El gran tiburón blanco es uno de los tiburones migratorios más extensos e inteligentes, así como el depredador ápice más icónico del océano. Con una constitución robusta, los adultos promedian de 4 a 6 metros de longitud, siendo las hembras típicamente más grandes, y los individuos más grandes registrados de manera fiable alcanzan unos 6 metros o un poco más, con un peso de más de 2.000 kilogramos y algunas estimaciones de hasta 2.200 kilogramos o más. Su cuerpo en forma de torpedo presenta un color gris azulado o gris oscuro en la espalda para camuflarse desde arriba y un vientre blanco brillante para el contrasombreado desde abajo. Tienen un hocico cónico y puntiagudo, grandes aletas pectorales y dorsales y una poderosa cola en forma de media luna para ráfagas de alta velocidad. Poseen unos 300 dientes triangulares y cerrados dispuestos en múltiples filas que se reemplazan constantemente a lo largo de la vida, lo que les permite desgarrar a sus presas sin esfuerzo. Los grandes blancos son parcialmente endotérmicos, manteniendo la temperatura corporal más alta que el agua circundante mediante un intercambio de calor a contracorriente en los vasos sanguíneos, lo que permite una actividad eficiente en aguas frías. Se estima que la esperanza de vida es de 70 años o más, aunque los factores ambientales pueden acortarla. Maduran tarde, con los machos alrededor de los 26 años y las hembras alrededor de los 33, con una reproducción lenta, pocas crías y bajas tasas de supervivencia. Las crías nacen con una longitud de unos 1,2 a 1,5 metros y cazan de forma independiente desde el nacimiento, comenzando con peces pequeños y tiburones antes de pasar a presas más grandes. Los grandes blancos se encuentran entre los tiburones más migratorios e inteligentes. Las poblaciones realizan distintos viajes de ida y vuelta desde las aguas frías de Nueva Inglaterra, Atlántico Norte o Sudáfrica, Atlántico Sur, hasta zonas más cálidas para cazar focas, leones marinos y peces grandes. En el Atlántico, individuos marcados con satélites han revelado misteriosos bucles a través de regiones de océano abierto, como las Azores, cubriendo más de 19.000 kilómetros en un año antes de regresar a las zonas costeras. Navegan utilizando el campo magnético de la Tierra como una brújula biológica, con células magnetoceptivas en sus cabezas que permiten una orientación precisa en aguas abiertas sin rasgos distintivos.
También memorizan sentidos químicos, corrientes y temperaturas, construyendo un mapa multisensorial a partir de la experiencia. El cambio climático afecta en gran medida a sus migraciones. Presas como las focas y los peces grandes se desplazan con las corrientes cambiantes, lo que obliga a los grandes blancos a nadar más lejos en busca de comida, lo que lleva al agotamiento y a una menor reproducción. Las colisiones con buques de pesca y el enredo en redes son las principales causas de mortalidad. Sin embargo, persisten siendo depredadores ápice que nunca dejan de moverse. El atún rojo del Atlántico es el miembro más rápido y de mayor migración de la familia de los atunes. Nadan en ráfagas de hasta 64 a 80 km por hora, completando viajes de ida y vuelta desde las zonas de desove en el Golfo de México y el Mediterráneo hasta las zonas de alimentación en el Atlántico Norte, cerca de Noruega e Islandia. Su migración es una maratón oceánica sin fin. Cruzan el Atlántico 2 veces al año, siguiendo la corriente del Golfo y la corriente del Atlántico Norte. Sus cuerpos en forma de torpedo, sus potentes aletas y su sistema circulatorio especializado, la rete mirabile, mantienen la temperatura corporal más alta que el agua circundante, un calentamiento interno que permite una velocidad y una resistencia sostenidas. El atún rojo se encuentra entre las especies migratorias más pescadas. Las poblaciones del Atlántico han disminuido más del 90% desde el siglo XX debido a la sobrepesca. Se capturan con redes de cerco y palangres, lo que lleva a un grave agotamiento. Sin embargo, continúan sus viajes los atletas definitivos del océano, portando una feroz vitalidad a través de miles de kilómetros de agua azul. Las épicas migraciones de las ballenas jorobadas, los cachalotes, los grandes tiburones blancos y los atunes rojos del Atlántico no ocurren en el espacio vacío. Siguen caminos invisibles grabados por la naturaleza durante millones de años, caminos forjados por las propias fuerzas colosales del océano. El océano Atlántico es el segundo océano más grande del planeta, después del Pacífico, cubriendo unos 85 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente una quinta parte de la superficie de la Tierra. Se extiende por más de 24.000 kilómetros de norte a sur y casi 4.800 kilómetros en su punto más ancho, uniendo las Américas al oeste con Europa y África al este. No es simplemente una vasta extensión de agua, es un sistema vivo y dinámico, el gigantesco motor climático de la Tierra que bombea incesantemente calor, nutrientes y oxígeno por todo el globo. A diferencia de otros océanos, el Atlántico desempeña un papel único en la regulación del clima global. Sirve como la principal autopista de calor del planeta, transportando el calor desde el Ecuador hacia los polos y equilibrando las temperaturas a través de las latitudes. Sin él, los inviernos de Europa serían de 5 a 10 grados Celsius más fríos, y los trópicos significativamente más calurosos. Este motor funciona a través de una red de corrientes masivas, ríos, dentro del océano que fluyen implacablemente, transportando calor, sal, oxígeno y vida. La corriente más famosa y crítica es la corriente del Golfo.
Originándose en el Golfo de México, donde el sol ecuatorial calienta el agua salada, fluye a lo largo de la costa este de los Estados Unidos a 2 o 4 metros por segundo, aproximadamente 7 a 14 kilómetros por hora, transportando un calor equivalente a millones de centrales nucleares. Ramificándose en la corriente del Atlántico Norte, cerca de Europa, entrega calor a Noruega, Islandia, el Reino Unido y el norte de Europa. Gracias a la corriente del Golfo, Londres disfruta de un clima más suave que Nueva York, a pesar de estar 10 grados más al norte. Los puertos noruegos permanecen libres de hielo durante todo el año cerca del Círculo Polar Ártico. Si la corriente del Golfo se debilita o se detiene como ocurrió en pasadas mini-edades de hielo, Europa podría enfrentarse a un frío similar al de Siberia. Pero la corriente del Golfo forma parte de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, AMOC, un colosal bucle de flujo cálido superficial hacia el norte y un retorno frío profundo hacia el sur. El agua cálida y salada de la corriente del Golfo se enfría y se hunde en el Atlántico Norte, cerca de Groenlandia y Noruega, debido al aumento de la densidad. Este hundimiento arrastra más agua detrás, impulsando la cinta transportadora. El agua caliente sube hacia el norte y el agua fría se hunde hacia el sur, en un ciclo cerrado continuo. Este vuelco no solo transporta calor, sino también nutrientes de las profundidades. Las aguas profundas ricas en minerales como nitrógeno, fósforo y silicio afloran en zonas de convergencia como el Mar de Labrador o el Mar Celta, alimentando masivas floraciones de fitoplancton. El fitoplancton, la base de la red alimentaria marina, explota en crecimiento creando aguas verdes densas en nutrientes. Estas se convierten en las zonas de pesca más ricas del mundo. Los grandes bancos de Canadá, el Mar del Norte, el Mar de Noruega e incluso partes del Caribe dependen de los nutrientes del vuelco del Atlántico. A partir de aquí se construye la inmensa cadena alimentaria. El fitoplancton alimenta al zooplancton, luego a los peces pequeños como el arenque y la caballa, a los peces más grandes como el atún y el bacalao, a las focas, a los leones marinos y finalmente a los depredadores ápice como los grandes tiburones blancos y las ballenas. Miles de millones de toneladas de biomasa se producen y consumen anualmente gracias a este motor de nutrientes. Si el vuelco se debilita, el afloramiento disminuye, el fitoplancton se desploma y toda la red alimentaria colapsa desde los peces pequeños hasta las ballenas. El gran motor climático del Atlántico no solo transporta calor y nutrientes por la superficie. Su poder se extiende hasta las profundidades abisales donde la luz del sol nunca llega. A una profundidad de unos 200 metros, la tenue luz del sol todavía se filtra bañándolo todo en un azul pálido. A los 500 metros, la luz se ha atenuado notablemente, reducida a un tenue resplandor desde arriba. Una vez pasados los 1000 metros, el límite de la zona mesopelágica, la luz desaparece por completo. Solo queda una oscuridad absoluta junto con un frío que cala los huesos y una presión aplastante. A 1000 metros, la presión ya es 100 veces mayor que en la superficie, lo que equivale al peso de 100 elefantes africanos presionando sobre la espalda de una persona. A unos 4000 metros, la profundidad media del Atlántico, la presión alcanza las 400 atmósferas, suficiente para aplastar la mayoría de los materiales fabricados por el hombre, a menos que estén especialmente diseñados. Las temperaturas descienden a 2 o 4 grados Celsius, cerca del punto de congelación, y el oxígeno disuelto escasea.
Este es el mundo de la noche eterna, donde la luz del sol nunca penetra, y donde la vida debe generar su propia luz o aprender a sobrevivir sin ella. Este reino es completamente diferente de las aguas someras iluminadas por el sol que conocemos. No hay fitoplancton fotosintético, ni colores vibrantes, ni arrecifes de coral. En cambio, hay un ecosistema construido sobre la nieve marina, detritos orgánicos de la superficie que descienden lentamente como una nevada negra. Estas partículas que caen son la única fuente de alimento para la mayoría de las criaturas de las profundidades marinas. Y a partir de este escaso suministro, ha surgido un ecosistema extraño con seres bioluminiscentes depredadores silenciosos de la oscuridad y gigantes que acechan en el abismo. Uno de los habitantes más famosos es el calamar gigante. Esta especie puede alcanzar hasta 13 metros de longitud, incluidos los tentáculos, y pesar cientos de kilogramos. Habitan entre 300 y 1000 metros de profundidad y rara vez salen a la superficie. Sus ojos son los más grandes del reino animal, de hasta 25 a 28 centímetros de diámetro, más grandes que una pelota de baloncesto, lo que permite la visión en una oscuridad casi total. Cazan utilizando largos tentáculos armados con ganchos y ventosas, atacando con una velocidad aterradora en la penumbra. Las cicatrices blancas en los cachalotes, sus principales depredadores, son la prueba viva de las feroces batallas libradas en las profundidades abisales. Junto al calamar gigante hay innumerables peces bioluminiscentes, criaturas que producen su propia luz para sobrevivir en la oscuridad. El pez pescador es un ejemplo clásico. Las hembras poseen un señuelo luminoso en forma de caña de pescar que contiene bacterias bioluminiscentes para atraer a sus presas. Su boca ocupa casi la mitad de su cuerpo y pueden tragar presas 2 veces su tamaño. Los machos son diminutos y parásitos, fusionándose con el cuerpo de la hembra, compartiendo su torrente sanguíneo y viviendo como un apéndice reproductivo permanente, una adaptación extrema a la escasez de parejas en las profundidades. En la zona batipelágica, entre 2000 y 4000 metros, la presión es aún más extrema y la comida aún más escasa. Aquí habitan verdaderos depredadores del vacío. El pez víbora con dientes en forma de daga, el pez linterna que utiliza la luz para la comunicación y la caza, y los pulpos de aguas profundas como el pulpo dumbo con grandes aletas en forma de oreja que se asemejan a las orejas de un elefante. Deslizándose como fantasmas, dependen menos de ojos complejos y más del tacto, la vibración y la quimiosensación para detectar presas desde lejos. El ecosistema del fondo oceánico profundo no depende de la luz solar. Depende de los detritos que caen desde arriba y de la energía química del fondo marino. En las fuentes hidrotermales, el agua sobrecalentada brota transportando minerales que sustentan a las bacterias quimiosintéticas, la base de un ecosistema completamente independiente de la luz solar. Aquí camarones, cangrejos, medusas y gusanos de tubo gigantes se agrupan en densas colonias alrededor de las fuentes, formando oasis de vida en medio de la oscuridad y el frío. Este mundo de oscuridad es un ecosistema completamente distinto. No hay ciclo de día-noche, ni estaciones ni colores para el camuflaje. Las criaturas aquí viven lentamente, conservando la energía al extremo, y evolucionan extrañas estrategias de supervivencia, como brillar para atraer presas, el parasitismo para encontrar pareja, engullir presas 2 veces su tamaño, o simplemente dejarse llevar y esperar a que llueva nieve marina. El oscuro mundo bajo el Atlántico no es solo un refugio para extrañas criaturas, cazadores silenciosos
y supervivientes luminosos. Aún más profundo bajo la nieve orgánica que cae lentamente desde la superficie, yace una fuente de vida completamente diferente, el corazón geológico del océano que late constantemente a profundidades medias de 3.000 a 4.000 metros, donde la presión puede pulverizar cualquier cosa que los humanos hayan construido, a menos que esté especialmente diseñado. Allí se extiende una colosal cordillera más larga que el Himalaya y los Andes, juntos la dorsal mesoatlántica. Esta dorsal recorre aproximadamente 16.000 kilómetros a lo largo del centro del océano, desde el polo norte hasta el polo sur, dividiendo el Atlántico simétricamente como una costura gigante en el globo. Esta no es una cordillera ordinaria como las de la Tierra. Su altura media es de solo 2.000 a 3.000 metros por encima del fondo marino circundante, pero se extiende por cientos de kilómetros de ancho. Su cresta está fracturada por profundas fisuras de decenas de metros de ancho, donde el magma fundido del manto terrestre asciende continuamente. Cada año la dorsal se extiende entre 2 y 5 centímetros, un ritmo lento pero implacable. Esta es una prueba vívida de que la Tierra todavía está viva, todavía respira, todavía se separa y se renueva. La dorsal mesoatlántica es donde las placas tectónicas divergen. En el norte, las placas norteamericana y euroasiática se alejan una de otra. En el sur, las placas sudamericana y africana hacen lo mismo. El magma asciende a través de las grietas, se enfría instantáneamente al contacto con el agua de mar y forma una nueva corteza basáltica, un nuevo fondo marino para el planeta. Estas capas de roca fresca registran el campo magnético de la Tierra en el momento de su formación, creando franjas magnéticas simétricas a cada lado de la dorsal, una de las pruebas más convincentes de la tectónica de placas, una teoría que la ciencia tardó siglos en aceptar. Sin embargo, la verdadera maravilla e importancia de esta dorsal no reside solo en la expansión del fondo marino, sino en las fuentes hidrotermales esparcidas a lo largo de su longitud, a profundidades de 2.000 a 4.000 metros, donde el agua de mar ambiente está a 2 o 4 grados Celsius y la presión alcanza de 200 a 400 atmósferas. Estas fuentes expulsan agua calentada a más de 400 grados Celsius, muy por encima del punto de ebullición del agua en la superficie. La presión la mantiene líquida, pero al mezclarse con el agua de mar fría, los minerales se precipitan rápidamente, formando chimeneas negras o blancas de decenas de metros de altura que se asemejan a chimeneas submarinas. Estas chimeneas no solo expulsan agua caliente, transportan toneladas de minerales desde las profundidades de la Tierra, como hierro manganeso, cobre, zinc, azufre, hidrógeno, metano y compuestos orgánicos. Esta agua caliente y químicamente rica alimenta un ecosistema completamente independiente de la luz solar, uno basado en la quimiosíntesis en lugar de la fotosíntesis. En las fuentes hidrotermales, las bacterias quimiosintéticas aprovechan la energía de las reacciones químicas entre los minerales y el agua de mar para producir alimentos. Convierten los compuestos tóxicos en energía, sosteniendo a toda la comunidad circundante. De las bacterias, la energía fluye hacia arriba a los gusanos de tubo gigantes de hasta casi 2 metros de largo que albergan bacterias simbióticas en sus cuerpos y carecen de boca o ano. A los camarones blancos con ojos especializados que detectan el infrarrojo del agua caliente, a los cangrejos yeti peludos que danzan alrededor de las chimeneas, y a los mejillones caracoles y peces ciegos que se agolpan en los jardines cerca de las fuentes. Estos organismos se adaptan no solo a temperaturas extremas, desde cerca del punto de congelación, lejos de las chimeneas, hasta más de 80 grados Celsius, justo al lado a una presión aplastante,
y a productos químicos tóxicos, sino que dependen completamente de ellos. Cuando una fuente se apaga por el enfriamiento del magma o los cambios tectónicos, el jardín vivo se extingue solo para resurgir en otro lugar. Este es un ciclo continuo de vida y muerte, donde la vida renace del interior ardiente de la Tierra. Las fuentes hidrotermales a lo largo de la dorsal mesoatlántica son la prueba viviente de que la vida no requiere luz solar para prosperar. Muchos científicos creen que la vida más temprana de la Tierra pudo haberse originado en tales fuentes hace 3,8 a 4.000 millones de años, lugares ricos en energía química, temperaturas adecuadas y minerales para que se formaran moléculas orgánicas complejas. La dorsal mesoatlántica y sus fuentes hidrotermales no son simplemente el corazón geológico del océano, son una cuna de vida en nuestro planeta. A medida que el magma asciende, a medida que el agua caliente brota con minerales y a medida que las bacterias quimiosintéticas crean el primer alimento, la Tierra se renueva. Y en esos extraños jardines, la vida todavía florece, todavía perdura. Y todavía demuestra que incluso en los lugares más duros, la vida encuentra un camino. El Atlántico es la cuna de las tormentas más poderosas de la Tierra. Cada año desde el Mar Caribe, el Golfo de México y las aguas frente a África Occidental, se forman docenas de tormentas tropicales, de las cuales de 5 a 7 se intensifican hasta convertirse en huracanes con vientos que superan los 119 kilómetros por hora. Ningún otro océano del planeta genera tormentas de tal poder destructivo y duración. Las razones residen en su geografía y clima únicos. Las temperaturas de la superficie del mar, por encima de los 26,7 grados Celsius, proporcionan una energía inmensa. Una fuerte fuerza de Coriolis, debida a la rotación de la Tierra, y una mínima interferencia terrestre, permiten que las tormentas crezcan libremente antes de tocar tierra. Estas tormentas traen más que vientos feroces y lluvias intensas. Generan olas de decenas de metros de altura, potentes marejadas ciclónicas y alteran ecosistemas marinos enteros, arrastrando peces, desbaratando las redes alimentarias, destruyendo arrecifes de coral y remodelando las costas. Las ballenas jorobadas y los cachalotes se sumergen profundamente o se alejan de la costa para escapar de las olas masivas y del ruido extremo de las tormentas. Los grandes tiburones blancos y los atunes rojos del Atlántico pueden ser arrastrados por las corrientes de la tormenta, separados de sus grupos, o asfixiarse en aguas caóticas y con poco oxígeno. Los pulpos muy sensibles a las vibraciones entran en estados de pánico, expulsan tinta repetidamente, se atacan a sí mismos en los tentáculos o mueren de estrés. Los arrecifes de coral del Caribe sufren graves daños después de las grandes tormentas, perdiendo zonas de cría para miles de especies de peces. La humanidad ha aprendido a hacer frente a los huracanes del Atlántico a lo largo de los siglos. Los sistemas de alerta temprana como satélites radar Doppler y modelos de pronóstico predicen las trayectorias de las tormentas con una precisión de 5 a 7 días de antelación. Infraestructuras defensivas como diques, barreras contra tormentas y sistemas de drenaje se han construido en ciudades como Nueva Orleans, Miami y Houston. Millones de personas son evacuadas antes de las grandes tormentas, minimizando la pérdida de vidas. Sin embargo, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, los humanos no pueden detener los huracanes. Solo podemos prepararnos, adaptarnos y mitigar sus impactos. Y para reducir la intensidad futura de las tormentas, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el principal impulsor de mares más cálidos y tormentas más fuertes.
El Océano Atlántico no es solo una gran autopista de migración o un colosal motor climático. También es un escenario para algunas de las fuerzas naturales más feroces de la Tierra. Dentro de este océano se encuentran regiones particularmente peligrosas donde tanto los humanos como la vida marina pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Estos lugares no aparecen por casualidad, son el resultado de la combinación mortal de la topografía del fondo marino, las potentes corrientes, los vientos estacionales y los fenómenos atmosféricos extremos. En el corazón de estas zonas peligrosas se encuentran tres de los iconos más temibles: el Triángulo de las Bermudas, las olas gigantes y las tormentas oceánicas, los huracanes más potentes del planeta. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una región vagamente definida del Atlántico Occidental, delimitada por las Bermudas, Miami, Florida, y San Juan, Puerto Rico, que cubre un área de aproximadamente 1,3 a 3,9 millones de kilómetros cuadrados, dependiendo de la definición utilizada. Ha sido el escenario de cientos de misteriosas desapariciones de barcos y aviones desde el siglo XIX hasta la actualidad. Las principales causas de estos incidentes suelen ser una combinación de factores naturales y errores humanos. La corriente del Golfo. La corriente oceánica más potente del mundo fluye a través de esta área a velocidades de hasta 8 a 9,6 kilómetros por hora, capaz de transportar restos o escombros a cientos de kilómetros en solo unas pocas horas, haciendo que los esfuerzos de búsqueda sean inútiles. Las tormentas tropicales y los huracanes son frecuentes especialmente de junio a noviembre, causando cambios climáticos repentinos y violentos. La compleja topografía del fondo marino incluye profundas fosas como la fosa de Puerto Rico, de más de 8.000 metros de profundidad, arrecifes de coral sumergidos y traicioneras corrientes de resaca. Ciertas áreas exhiben una variación magnética donde las brújulas apuntan al norte verdadero en lugar del norte magnético, confundiendo a pilotos y capitanes inexpertos. Además, miles de barcos y aviones pasan por allí anualmente, por lo que el número absoluto de incidentes es alto, pero el porcentaje sigue siendo comparable a otras regiones marítimas concurridas. Aunque la ciencia ha desmentido en gran medida muchos de los mitos, el Triángulo de las Bermudas perdura como un poderoso símbolo de miedo primario, el pavor a ser tragado por el océano sin tener la oportunidad de pedir ayuda, sin dejar rastro y sin ninguna explicación clara. Nos recuerda que el mar todavía guarda misterios y por muy avanzada que sea nuestra tecnología, los humanos siguen siendo pequeños y vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. En las profundidades del Atlántico acecha un fenómeno que aterroriza incluso a los buques más grandes, las olas gigantes, olas anómalas que aparecen de repente y pueden alcanzar alturas de 30 metros o más. No son tsunamis provocados por terremotos, sino el resultado de una convergencia anormal de olas reforzada por fuertes corrientes y características irregulares del fondo marino. Las olas gigantes pueden ocurrir en cualquier lugar, pero el Atlántico, particularmente cerca del archipiélago de las Azores, frente a la costa de Sudáfrica y en el corredor de navegación entre Terranova y Europa, ha registrado algunos de los encuentros más dramáticos y frecuentes. Una ola gigante clásica puede ser de 2 a 3 veces más alta que el oleaje circundante, materializarse en segundos o minutos y luego desvanecerse como si nunca hubiera existido. Son mortales porque atacan sin previo aviso ni precursor visible. Pueden volcar barcos, destrozar superestructuras o desviar buques cientos de metros de su rumbo. Los científicos estiman que en algunas partes del Atlántico la probabilidad de encontrar una ola que supere los 30 metros es de aproximadamente 1 en 1000 viajes. Es lo suficientemente bajo como para ser subestimado, pero lo suficientemente alto como para atormentar las pesadillas de todo marinero.
El Atlántico es la cuna de las tormentas más poderosas de la Tierra, tormentas tropicales y huracanes. Cada año se forman aproximadamente de 10 a 15 tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico, de las cuales de 6 a 7 se fortalecen hasta convertirse en huracanes, con vientos sostenidos que superan los 119 km por hora. Las principales regiones de génesis son el Mar Caribe, el Golfo de México y las aguas frente a la costa oeste de África. Las temperaturas de la superficie del mar, por encima de los 26,7 grados Celsius, suministran la enorme energía necesaria para la intensificación de las tormentas. El aire cálido y húmedo asciende creando rotación y la fuerza de Coriolis de la Tierra organiza el sistema en un vórtice giratorio que se mueve generalmente hacia el oeste y luego hacia el norte, ganando fuerza en el camino. Estas tormentas traen mucho más que vientos fuertes y lluvias torrenciales. Generan olas de decenas de metros de altura, potentes marejadas ciclónicas y alteran por completo los ecosistemas marinos, arrastrando peces, desbaratando las redes alimentarias y remodelando la topografía de los arrecifes de coral. Para las especies migratorias como las ballenas y los grandes tiburones blancos, fuerzan drásticos cambios de ruta o inmersiones profundas para escapar del caos. El Atlántico produce los huracanes más intensos del planeta debido a la abundante agua cálida, el fuerte efecto de Coriolis y la mínima interferencia terrestre que permite un desarrollo sin obstáculos. Sin embargo, el cambio climático está haciendo que estas tormentas sean aún más peligrosas. Los mares más cálidos proporcionan más energía, lo que permite una intensificación más rápida y una mayor duración. Las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico han aumentado un promedio de 0,8 a 1,2 grados Celsius desde finales del siglo XIX, y algunas regiones tropicales han experimentado aumentos localizados de 1,5 a 2 grados Celsius. Para las especies marinas, especialmente las ectotérmicas de sangre fría, como el atún rojo del Atlántico, los grandes tiburones blancos y los pulpos, cada grado de calentamiento impone una severa carga biológica. Las tasas metabólicas siguen la regla Q10 por cada 10 grados Celsius de aumento. Los procesos metabólicos se duplican o triplican aproximadamente. Requieren más oxígeno y más alimentos. Sin embargo, el agua más cálida contiene menos oxígeno disuelto. Esto crea una paradoja letal, una demanda de oxígeno disparada en medio de un suministro menguante. El atún rojo del Atlántico, los nadadores más rápidos del océano, deben elevar el ritmo cardíaco y la respiración para compensar. Muchas escuelas se ven obligadas a migrar más al norte en busca de aguas más frías, lo que lleva al agotamiento y a una menor reproducción. Los grandes tiburones blancos depredadores ápice también se ven afectados. Las temperaturas más altas perjudican la eficiencia de la caza, lo que obliga a cambiar de ruta y en algunos casos a aumentar los encuentros con los humanos. Las ballenas jorobadas y los cachalotes se enfrentan a un cambio en las fuentes de alimento. El krill y los peces pequeños, presas principales de muchas ballenas, se desplazan hacia los polos para escapar del calentamiento de las aguas. Muchas manadas de ballenas deben nadar cientos de kilómetros adicionales para alimentarse, lo que resulta en la pérdida de peso, un menor éxito reproductivo y una mayor mortalidad de las crías. Los cachalotes, los buceadores más profundos, deben sumergirse aún más para encontrar calamares, gastando más energía y sufriendo problemas de salud relacionados con el estrés prolongado. La circulación de vuelco meridional del Atlántico, AMOC, la masiva bomba de calor y nutrientes, se está debilitando a un ritmo sin precedentes. El agua dulce del derretimiento de Groenlandia y el hielo ártico se vierte en el Atlántico Norte, reduciendo la salinidad y la densidad de la superficie.
Esta agua más ligera se hunde con menos vigor, ralentizando el flujo de retorno profundo hacia el sur. La AMOC ya se ha debilitado alrededor de un 15% desde el siglo XX y podría disminuir otro 30 a 50% para finales de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo altas. Una corriente del Golfo debilitada significaría inviernos europeos más fríos, trópicos más calurosos y, lo que es más crítico, una reducción del afloramiento de nutrientes profundos a la superficie. Las principales pesquerías del Atlántico Norte colapsarían gravemente. El fitoplancton disminuiría, desencadenando un fallo en cascada de la red alimentaria, con menos peces pequeños, menos peces grandes, focas y leones marinos hambrientos y ballenas y tiburones obligados a desviar sus migraciones o enfrentarse a la hambruna. El pH del Océano Atlántico ha disminuido aproximadamente 0,1 unidades desde la época preindustrial y podría caer otras 0,3 o 0,4 unidades para finales de siglo. La acidificación del océano disuelve las conchas de carbonato de calcio de camarones, cangrejos, caracoles y algunos corales. Estos crustáceos, presas fundamentales para los peces pequeños, disminuyen drásticamente, haciendo que el atún, los tiburones, las ballenas y los pulpos se mueran de hambre. Los pulpos, muy sensibles al pH, sufren de la manera más severa. Sus huevos se vuelven más frágiles, las larvas más débiles, y la navegación quimiosensorial se interrumpe. La hemocianina, su proteína transportadora de oxígeno, funciona con menos eficiencia a un pH bajo, lo que perjudica el suministro de oxígeno al cerebro y a los tentáculos. La capacidad de aprendizaje, el cambio de color y la inteligencia manipuladora disminuyen. Las zonas muertas en el Atlántico, especialmente en el Golfo de México, el Mar Báltico y el Caribe, se están expandiendo debido a la contaminación por nutrientes combinada con el calentamiento y la estratificación del agua. El oxígeno disuelto cae por debajo de los umbrales de supervivencia, causando la muerte masiva de peces y calamares. Los pulpos y los grandes tiburones blancos, especies con cerebros grandes que demandan mucho oxígeno, se encuentran entre las primeras víctimas. Deben abandonar las aguas familiares, migrar más lejos o asfixiarse. El cambio climático está infligiendo las heridas más profundas de la historia en el Océano Atlántico, el corazón mismo de los reguladores climáticos globales. La humanidad, la causa de esas heridas, es también la única esperanza para curarlas. Las medidas de conservación actuales para el Atlántico ya no consisten en pequeñas reservas dispersas. Han evolucionado hacia un sistema integral que integra la ciencia, la tecnología, la política internacional y los cambios en la conciencia pública. Las áreas marinas protegidas AMP son la herramienta de conservación más directa y eficaz para el Atlántico. Estas zonas prohíben estrictamente o restringen severamente la pesca, la extracción de petróleo y gas, el vertido de desechos y otras actividades destructivas, creando zonas de seguridad donde las especies marinas pueden recuperarse. En el Atlántico Norte, los países del norte de Europa, como Noruega, Islandia, el Reino Unido, Irlanda y Canadá, han establecido numerosas AMP grandes, como el Área Marina Protegida de Charlie Gibbs, de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico Medio, que salvaguarda los caladeros y los corredores de migración de las ballenas jorobadas y los cachalotes. Los resultados son claros. Las poblaciones de bacalao y arenque han mostrado una clara recuperación después de 10 o 15 años de prohibición de la pesca. En el Caribe y el Golfo de México,
Estados Unidos, México y las naciones caribeñas han colaborado para crear el área marina protegida del arrecife mesoamericano, que se extiende por más de 1000 kilómetros, protegiendo el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y las rutas de migración de los grandes tiburones blancos y los atunes rojos del Atlántico. Después de 5 años, las densidades de tiburones en las zonas protegidas aumentaron entre un 30 y un 50%. En el Atlántico Sur, Sudáfrica, Brasil y Argentina están expandiendo las redes protegidas a lo largo de las costas del sur, que son zonas de cría críticas para los grandes tiburones blancos y las ballenas jorobadas. Sudáfrica ha prohibido toda la pesca de gran tiburón blanco desde 1991, lo que ha ayudado a que la población se recupere de un estado de peligro crítico a un estado casi estable. Actualmente, entre el 8 y el 10% del Atlántico está cubierto por AMP. Pero el objetivo global bajo el Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023, es proteger el 30% del océano para 2030. Esto representa un progreso importante. Sin embargo, la expansión debe acelerarse especialmente en las zonas de alta mar, más allá de la jurisdicción nacional, que sirven como autopistas de migración vitales para muchas especies. La sobrepesca sigue siendo el principal impulsor de graves descensos en el atún rojo del Atlántico, los grandes tiburones blancos y muchas otras especies. Las principales medidas en vigor incluyen cuotas de captura basadas en la ciencia. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT, establece cuotas anuales para el atún rojo, los grandes tiburones blancos y otras especies, basándose en evaluaciones científicas. Desde 2010, las cuotas de atún rojo se han reducido drásticamente, lo que ha permitido una recuperación parcial de la población. Se han implementado prohibiciones de la pesca de gran tiburón blanco y de pesquerías selectivas de tiburones. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Sudáfrica y otros prohibieron la captura y el comercio de grandes tiburones blancos a partir de la década de 1990 y principios de los 2000. Como resultado, las poblaciones de gran tiburón blanco del Atlántico Norte han aumentado aproximadamente entre un 20 y un 30% en las últimas 2 décadas. Se promueven artes de pesca selectivos, los anzuelos circulares, en lugar de los anzuelos en J, reducen la captura incidental de tiburones y tortugas marinas, y los dispositivos excluidores de tortugas en las redes reducen la mortalidad incidental. La contaminación por plásticos y el ruido submarino dañan gravemente los sistemas nerviosos y las capacidades de navegación de los pulpos, las ballenas y los cachalotes.
Se han lanzado campañas para eliminar los plásticos de un solo uso. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y muchas naciones del Caribe han prohibido las bolsas de plástico, las pajitas y otros productos desechables. Las iniciativas de Océano Limpio de las Naciones Unidas están eliminando el plástico de las aguas y las costas del Atlántico. Se están aplicando medidas para la reducción del ruido de los buques con nuevas regulaciones que exigen que los grandes barcos reduzcan la velocidad, por ejemplo, por debajo de los 18,5 km por hora en los corredores de migración de las ballenas como la costa este de los Estados Unidos. La investigación continúa en motores más silenciosos y alternativas al sonar militar. Los arrecifes de coral del Caribe y las aguas del Atlántico Norte se están blanqueando y muriendo debido al aumento de las temperaturas y la acidificación. Se están llevando a cabo proyectos de restauración que incluyen la plantación de corales resistentes al calor. Las naciones del Caribe y Estados Unidos están cultivando y trasplantando corales térmicamente tolerantes para reconstruir los arrecifes. Se protegen los manglares y las praderas marinas, ya que estos ecosistemas absorben dióxido de carbono, mitigan localmente la acidificación y sirven como criaderos críticos para innumerables especies de peces. La tecnología está mejorando la eficacia de la conservación. Las etiquetas satelitales y las cámaras submarinas rastrean las rutas de migración de las ballenas, los grandes tiburones blancos y el atún. La inteligencia artificial analiza los paisajes sonoros submarinos para detectar los cantos de las ballenas jorobadas y los clics de los cachalotes, monitoreando las poblaciones en tiempo real. Modelos avanzados pronostican el debilitamiento de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, lo que permite alertas tempranas de un posible colapso. El Tratado de Alta Mar de 2023 compromete a las naciones a proteger el 30% del océano para 2030. Los países que bordean el Atlántico están cooperando más estrechamente para limitar la pesca, reducir las emisiones y salvaguardar las aguas internacionales. Lo más importante es que el cambio de percepciones importa. Cuando la gente reconoce que los pulpos poseen inteligencia, que las ballenas mantienen tradiciones culturales y que los grandes tiburones blancos son indispensables para el ecosistema, el consumo y el daño disminuyen. El Atlántico es más que una arteria comercial vital donde enormes buques portacontenedores unen continentes. También es un vasto cementerio de miles de barcos hundidos, la cuna de tormentas tropicales que transportan la energía de miles de bombas atómicas y el escenario donde la vida, desde los organismos unicelulares más pequeños hasta las ballenas más poderosas, continúa su silenciosa lucha por sobrevivir. Nuestro futuro y la prosperidad de las generaciones venideras no dependen de lo que podamos extraer del océano, sino de si poseemos la sabiduría para entenderlo y el respeto para protegerlo. Este viaje de exploración termina aquí. Esperamos volver a verles en los próximos mares misteriosos de nuestro planeta azul.
Por favor den me gusta al video, compartan este viaje salvaje del canal de documentales de animales y suscríbanse para unirte a más documentales de animales donde la naturaleza cuenta las historias lentamente olvidadas.